la forma de contarlo, pues a la gente le llama la atención porque se nota que lo vivo por dentro. Y al que conecta con eso, pues le gusta mucho. Entonces yo dije, ostras, un día, ya que quiero montar algo mío, ¿y por qué no monto un podcast? Cuando yo lo monté en 2016, agosto de 2016, otras gente que estaba en el mundillo me dijeron, pero ¿cómo montas un podcast ahora que está plagado de podcasts? Negocio propio, deslocalización, ser tu propio jefe, y cuando tienes todo eso te das cuenta que, bueno, es que quizás esto no es para mí. Contaba a mis amigos lo que hacía en la cadena de restaurantes y lo que es la expansión y cómo estaba llevando esto y ahora la operativa, la gente me lo decía, es que cuando hablas de estos temas te brillan los ojos, la pasión con la que hablas de esto es alucinante cómo te mola lo que haces. En esos inicios, ¿qué te motivó a crear un podcast y por qué de desarrollo profesional? Yo consumía varios podcasts en ese momento, llevaba como un año o dos consumiendo como un loco podcasts y, y yo tenía la necesidad de hacer algo por mi cuenta y a la vez me di cuenta que que cuando yo hablaba, por ejemplo, yo soy de Benidorm y cuando yo trabajaba en Valencia iba a Benidorm y le contaba a mis amigos lo que hacía en la cadena de restaurantes y lo que es la expansión y cómo estaba llevando esto y ahora la operativa, la gente me lo decía, es que cuando hablas de estos temas te brillan los ojos, la pasión con la que hablas de esto es alucinante cómo te mola lo que haces. Y ahí poco a poco yo me fui dando cuenta que eso, pues de los temas que me gustan, que los comunico bien porque los comunico, porque lo cuento como sin florituras, al grano y sobre todo la forma de contarlo, pues a la gente le llama la atención porque se nota que lo vivo por dentro. Y al que conecta con eso, pues le gusta mucho. Entonces yo dije, ostras, un día, ya que quiero montar algo mío, ¿y por qué no monto un podcast? Porque además sé que se puede monetizar de diferentes maneras. ¿Y por qué no? De hecho, el podcast no se llama desarrollo profesional al principio. Hice todo lo que todo el mundo te recomendaría que no hicieras, que sería, no. El podcast se llamaba Hablamos de negocios. Y al principio, los primeros 17 episodios, era yo contando, mi visión era, voy a montar un podcast donde voy a contar cómo paso de trabajar para una empresa a tener mi propio negocio. Y voy a contar el camino. Yo por ese momento ya consumía contenido de Gary Vaynerchuk o Gary Vee, no sé si lo conocéis, de otros chalaos así en potencia, que decían, tío, que no intentes ir de gurú de una cosa, no, cuenta del camino. Si lo más fácil para crear el contenido es contar lo que vives, la experiencia, no tienes que dar lecciones de nada, cuenta lo que... Y empecé así. Y se llamaba Hablemos de negocio. ¿Qué pasó? Que era un episodio a la semana, eran episodios de 20, 25 minutos, donde hablaba un poco de, pues tú eres tu propio jefe, por ejemplo, que si mal no recuerdo es el primer episodio, no tengas excusa, de reflexiones que iba haciendo en ese camino. Y lo que me di cuenta de la poca audiencia que tenía en ese momento, pero que me empezaban a escribir y a dar feedback, era que me decían que habitualmente recibía decir, oye, ¿por qué no profundizas? Has dicho que organizas tu agenda en Google Calendar. Por qué no profundizas en cómo lo haces? Oye, ¿por qué no cuentas exactamente cómo conseguiste el trabajo de no sé cuánto, no sé qué? ¿Por qué no cuentas tu experiencia haciendo un MBA? De hecho, el episodio número 9 es ¿merece la pena hacer un MBA? Que viene del feedback de alguien que me escribió, pues igual en el episodio 4. Y entonces me di cuenta que la gente cuando me preguntaba algo eran de cosas más concretas. Y entonces, pues un día pensando dije, por qué no hago, entre comillas, all-in en el podcast? Esto de cobardes, uno a la semana. Uno al día. Porque uno a la semana, entre comillas, lo hace cualquiera. No todo el mundo se atreve a hacer uno al día. Venga, vamos a hacerlo. Porque me costaba hacer uno a la semana. Me costaba. Porque al final, como tienes tanto tiempo para hacerlo, en una entrevista es más complicado en ese sentido, pero cuando es por tu cuenta era como, bueno, ya hago el guión mañana, no, ya lo hago pasado, no. Y de repente dices, ostras, tengo tú una semana para hacerlo y me cuesta hacerlo, entonces dije, no, voy a forzarme, uno al día. Entonces ya no voy a tener excusas, ya lo tengo que hacer o no sale el episodio de mañana. Y entonces en el episodio 17, que se llama Inflexión, cuento donde voy a cambiar. Voy a ir a cosas más concretas, lo voy a hacer más corto, empecé a hacerlo entre 10 y 15 minutos después que la formación la hiciera con ese formato, y voy a hablar de cosas muy concretas, desde herramientas, temas de productividad, todo lo relacionado con desarrollo profesional. Y entonces dije, ¿y qué sentido tiene que esto se llame Hablemos de negocio si realmente de lo que voy a hablar es de estos otros temas?
que me flipan, que ya estaba hablando un poco de eso en los anteriores, pero entonces dije, pues le cambio a desarrollo profesional, que en ese momento me recuerdo gente que estaba y me decía, chalao, pero ¿cómo le vas a cambiar el logotipo, el nombre? No te van a reconocer. Y digo, pues llevo 17 episodios. ¿Cómo que no me van a... El que me escucha, como además se lo voy a contar, porque le dije, oye, a partir del siguiente episodio que sepáis que se va a llamar no sé qué. Me va a seguir escuchando, pero que son 4 gatos. No sé qué audiencia tendría. Un público de que igual que tendría es que en esa época ni sabía, pero tendría igual un público de 150 personas diario. Y así cambié y evolucioné a lo que soy el podcast, que además ha ido cambiando, ha seguido la línea y ha ido teniendo pequeños cambios por el camino. También aprendizaje muy interesante que una vez que empiezas a hacer, ya vas iterando conforme lo que la gente va queriendo. O sea, porque tú tenías una cosa en la cabeza, pero si van funcionando bien otras cosas, ¿por qué no cambiar? Y darle a la gente realmente lo que quiere y con lo que tú te sientes cómodo dando también. Claro, y ese segundo punto es muy importante. Yo me fui dando cuenta que, pues eso, que me resultaba más fácil. Que cuando hacía podcast de 20-25 minutos, me di cuenta que, joder, que al final terminaba dándole la tercera vuelta otra vez al mismo tema porque tenía que ser de 20-25 minutos. Y digo, y si lo acorto es más fácil, lo cuento una vez y listo, y no me voy por las ramas. Y aún así, a veces me cuesta, que hay temas que, joder, hay temas que yo tengo un decálogo que ahora tiene 8 puntos solo de 10, de cómo hacer una buena clase online, que la comparto con la gente de mi equipo. Justo hoy he puesto el 8º punto, que casualmente era explicándole a un compañero por qué esa clase se podía mejorar. Es que hay temas que hay explicaciones que duran 1 minuto. No conviertes una explicación de 1 minuto en una clase de 10 o 15. Ese es el 8º punto de mi decálogo. Y en el podcast pues pasa igual. Entonces al final, si tienes un formato más amigable como un podcast de 10, 12 minutos, hablando solo en entrevistas, joder, es muy fácil aprovechar. Si hacemos 1 hora, 1 hora y media, 2 o 14. Muy fácil, pero en esto, cuando hablas de un tema, cuando vas a un tema concreto, ¿cómo me organizo la agenda los domingos por la tarde? Pues oye, en 10 minutos te lo cuento perfectamente. Y si no, hago una parte 2, si es necesario. ¿Y has tenido alguna vez algún problema para que te surjan temas o de cómo mantener este podcast en el tiempo, Matías? No porque me quede sin temas. He tenido alguna etapa, en esa etapa en la que estaba solo con lo mío y que mentalmente no estaba 100%, no voy a decir que estaba mal y no tendría depresión porque me parece que eso es una cosa mucho más grave, pero que no estaba en mi salsa. No es que me quedara sin temas, es que tenía niebla mental, es que me daba pereza sentarme a pensar temas. Pero es que la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre temas? ¿Cómo puedes tener 1600 episodios? Y digo, pues si es que al final cuento mi día a día, entre comillas, lo que voy aprendiendo. Y como además estoy en un trabajo que ningún puñetero día es igual al otro, si es que me salen solos, si es que ahora yo me pongo aquí en directo a pensar con vosotros 5 temas y los sacamos chupados. Sí, sí. Porque es que es infinito, es que trato con personas y cada persona es un mundo. Tengo infinitos temas, que hay temas que repito, ojo, que hay temas que repito voluntariamente. Por ejemplo, casi todos los veranos hago un episodio de por qué verano, a pesar de lo que parece, es un mes de lujo para trabajar. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo se va de vacaciones y no tienes interrupciones, no tienes reuniones, la gente va a otro ritmo, no hay, en Madrid tienes 0 tráfico, aparcas donde quieras, es que es maravilloso. Pues todos los veranos hago eso porque me gusta, porque me apetece, y el que me ha escuchado todos los episodios, como un compañero mío, de hecho ahora curra conmigo, Javi, se ha escuchado todos los episodios y ese episodio lo habrá escuchado 5 o 6 veces probablemente. Y hay otros temas que repito, pero porque me apetece o que me parecen tan importantes que hay que repetirlos. Pues es que está chupado sacar temas. Está chupado, No hay de verdad.